Si es la primera vez que utilizas Edictamen Pro, y la empresa que deseas trabajar ya tiene un formato de ISIF o de CIPRED del año anterior, deberás crear una empresa e importar el archivo XSPR. Esto es con la finalidad de que puedas tener tu información comparativa en la empresa del ejercicio actual. Para poder importar el archivo XSPR, primero crea la empresa del ejercicio y selecciona el tipo de formato que corresponda. Recuerda que, en el mismo sistema puedes crear el tipo para ISIF y el tipo para CIPRED. Una vez creada la empresa, observarás que contiene el formato muy parecido al que proporciona el SAT. Para importar el archivo correctamente, es necesario que no esté abierto por el aplicativo del SAT. El proceso para importar el archivo es muy simple. Da un clic en CIPRED, independientemente que vayas a importar un formato de ISIF o uno de CIPRED. Indica la ruta donde se encuentra el archivo. Debes saber que, no solo puedes importar un formato, XSPR, además puedes importar cualquier tipo de archivo permitido por el sistema. Confirma que deseas importarlo y comenzará el proceso. Dependiendo la cantidad de información que contenga el archivo, es el tiempo que tardará en importarlo. Al concluir el proceso, se mostrará la información en los índices y columnas correspondientes. Es muy importante que revises que la información esté cuadrada. Si la información del archivo que se importó presenta inconsistencias, es probable que aquí también se presenten. Por lo tanto, deberás revisar perfectamente que todo cuadre. Ten en cuenta que, si la información no se corrige, así pasará a su columna correspondiente en el siguiente ejercicio. Recuerda que tu formato del ejercicio anterior, ya sea un dictamen o una ISIF, debe estar cuadrado, para que, al momento de importarlo en el ejercicio actual, todo esté correcto. Para poder trasladar la información del ejercicio anterior a la columna correspondiente del ejercicio actual, deberás realizar lo siguiente. Crear la empresa del ejercicio actual.
Utiliza la opción Ejercicio anterior. Te mostrará la lista de empresas del ejercicio anterior. Selecciona la empresa que corresponda. Confirma con un sí para iniciar el proceso. En este momento se está trasladando la información a la columna correspondiente en el nuevo formato. Al terminar el proceso, te mostrará la información en el lugar correspondiente. Te recomiendo que captures la información que sea necesaria para poder trabajar en el ejercicio actual, por ejemplo, la información de generales. Para el llenado o captura, puedes utilizar la vista Orden de llenado. Al habilitarla, observarás que los anexos o apartados se cambian de posición. Esto es porque se ordenan para llenarlos de una forma más sencilla y no regresar a uno anterior. Es decir, siempre se deberá ir capturando la información hacia la derecha. Para agregar un índice en Otros o en algún anexo o apartado que lo permita, deberás seleccionar el índice. A continuación, dar un clic en Índice. Indicar cuántas filas deseas agregar. Es decir, cuántos índices quieres agregar. Coloca la descripción del índice agregado. Existen índices que se utilizan para capturar importes, textos o seleccionar opciones de un catálogo. Estos índices no suman sus importes a un índice llamado Otros. Estos índices se insertan de la misma forma. Existen diferentes opciones de importar una balanza de comprobación y poder realizar el llenado de los formatos desde ella. En este ejemplo, se mostrará la conexión con nuestro sistema Auditoría. Si tienes asignados los agrupadores SAT en tu catálogo de cuentas, ya ahorraste mucho tiempo en el llenado e integración de tu dictamen o ISIF. Dictamen Pro tiene la posibilidad de integrar la información desde esa asignación. Si quieres utilizar esa opción, revisa que el catálogo de cuentas esté correctamente asignado. Para realizar la conexión con Auditoría, deberás tener la empresa abierta en ese sistema, es decir, no debes cerrarla o estar en otra empresa. Identifica la instancia donde se encuentra trabajando el sistema Auditoría. Indica que se muestre la lista de empresas. Selecciona la que corresponda. Para iniciar el proceso confirma con un sí. Comenzará el proceso de importación de la balanza de comprobación.
En la hoja Balanza se mostrará el resultado de la importación. Observa que la columna Índice ya contiene asignado un índice de CIPRED o ICIF, según el formato que estés trabajando. Revisa si tienes cuentas que no tienen asignado un índice y deberían tenerlo. Los agrupadores que no tienen un índice asignado, por lo general, son los que su índice se tiene que crear en el índice Otros. Esto te ayudará a integrar aún más tu formato. En la hoja Clasificadores, podrás modificar la asignación de índices a los agrupadores SAT. Esto te sirve en caso de no estar de acuerdo con la asignación que se tiene por default, o simplemente asignar algo que no se tenía asignado. Las cuentas de capital social no se asignan. Al tener tu balanza de comprobación con los índices correctamente asignados, es momento de realizar la integración de esos índices, es decir, que se integren las cantidades en las columnas correspondientes. Al dar clic en Integrar índices, se ejecutará el proceso. Observarás que las cantidades ya se muestran en el índice. En este ejemplo, existen cuentas que no tienen una relación entre el agrupador y el índice por la estructura del catálogo de cuentas. En este caso se está asignando manualmente. Si lo deseas, puedes volver a ejecutar el proceso de integrar índices, no se duplicará la información. Si necesitas asignar una cuenta a un índice agregado, primero deberás insertarlo en el lugar que le corresponda. De esa manera, el sistema lo reconocerá y te lo mostrará para poderlo asignar correctamente. Revisa que la información esté cuadrada.
Recuerda que también puedes capturar directamente las cantidades, mismas que se replicarán en los anexos o apartados correspondientes. Existe información que no se puede integrar desde la balanza de comprobación, por lo tanto, deberás capturarla. Un ejemplo es la información de los anexos o apartados fiscales. Si no cuentas con nuestro sistema fiscal, podrás capturar las cantidades en el índice y columna que corresponda. Al momento de capturar, se replicará la información en el lugar que se necesite. Si tienes nuestro sistema fiscal, será sencillo traer la información a los anexos o apartados correspondientes. Ten en cuenta que, para poder realizar este proceso, ya deberás tener el cierre fiscal terminado en CFiscal. Realiza la conexión con CFiscal. En esta ventana te presentará la instancia donde está trabajando el sistema. Se mostrará la ruta de la carpeta Empresas. Si lo instalaste en otra ruta, deberás indicar en cuál. Muestra todas las empresas y selecciona la que corresponda para hacer la conexión. Confirma que deseas realizar la importación. Al terminar el proceso, observarás que la información fiscal ya se presenta en el anexo o apartado que le corresponde. Concluye con la captura de los demás anexos o apartados que no se pueden llenar desde la balanza y el sistema fiscal. Ubica el índice donde tenga, sí, en la columna Explicar variación. A continuación, da un clic en Explicación. Captura el texto que corresponda para describir la variación. De esa forma podrás insertar las explicaciones a las variaciones que se estén solicitando. Para verificar que tu formato esté cruzado y presente la información correctamente, deberás dar un clic en Cruces. Se mostrará una ventana indicando todos los cruces que existen en el formato. Además, al dar clic en Con diferencias, se mostrarán todos los cruces que presenten diferencias. En caso de ser necesario, deberás corregirlos. Si todo está correcto, aquí no debería presentarse ningún cruce. En los cruces correctos, se mostrarán todos los cruces que están correspondidos con el mismo importe. Es decir, no hay diferencias. Los cruces condicionados son los cruces que dependen de una condición para que se muestren.
ya sea con diferencias o correctos. Los cruces, con ceros, son los cruces que no tienen ningún importe, no hay cantidades que se tengan que cruzar. Al dar clic en Validaciones, te mostrará todo lo que no se ha respondido y que es obligatorio por el SAT. Puedes ir directo al índice y columna, dando un clic en el índice. Deberás responder todo lo que se muestre, para poder encriptar tu formato en el aplicativo del SAT, una vez transferido. En caso de que sea mucha la información que te haga falta responder, puedes imprimir o exportar a PDF el reporte que genera el sistema. Esta opción te mostrará todo lo que no se ha respondido, sea solicitado o no, por las validaciones del SAT. Es decir, este reporte tendrá más índices que no se han respondido, pero que no son obligatorios. Lo que se vaya presentando en esta ventana es lo que no se ha respondido. Ten en cuenta que, al responder es probable que actives otros índices que dependan de esa respuesta. En caso de que sea mucha la información que te haga falta responder, puedes imprimir o exportar a PDF el reporte que genera el sistema. Para llenar los apartados de notas, opinión o informe, deberás hacerlo en el botón Textos. No importa en qué sección del formato te encuentres. Da un clic en Textos y selecciona el apartado que necesites llenar. En este ejemplo, se copiará el texto de las notas desde un archivo de Word. Da clic en Aceptar para que se guarde la información. Este es el proceso correcto para tener la información en esos apartados. Una vez terminado tu formato al 100%, es momento de realizar la transferencia al aplicativo del SAT. En este ejemplo, ya no se muestra nada pendiente en las validaciones. Para iniciar la transferencia, abre la aplicación del SAT, según sea el caso. Enseguida, abre la plantilla del formato que corresponda al tipo de empresa que trabajaste en ese dictamen. Inicia sesión en CEDICPRO. Coloca el usuario y la clave que correspondan. Da clic en Transferir desde CEDICTAMEN Pro. Selecciona la empresa correspondiente y da un clic en Siguiente. Se vuelven a ejecutar las validaciones de requisitos mínimos. Da otro clic en Siguiente. Pon especial atención a la advertencia que se muestra. Para iniciar, da un clic en Transferir.
comenzará el llenado del apartado Generales. Cuando se presente, responde sí en las ventanas que se vayan mostrando. Después de llenar los generales, se insertarán los índices agregados. En este proceso es cuando menos deberás utilizar la computadora, ya que se corre el riesgo de que no se inserten correctamente los índices en otros. Al terminar de insertar los índices agregados, empezará con el llenado de los anexos o apartados. En caso de observar que se tarda mucho en un solo lugar, te comento que es normal. No te preocupes, deja que el sistema siga trabajando. En algunas ocasiones verás cómo se está realizando el llenado. Entre más información se tenga en la empresa, más tiempo se tardará en hacer el proceso de transferencia. Una vez que haya concluido el proceso, revisa que todo haya sido transferido correctamente. Aplica el validar para verificar que se están cumpliendo con las validaciones del SAT. Para comprobar que la transferencia se haya realizado con éxito, puedes ejecutar un proceso que compara lo transferido contra lo que se tiene en Cedictamen Pro. Da un clic en Comparativo CIPRED versus Cedictamen Pro. En la lista de empresas que se muestra, selecciona la que corresponda a la empresa transferida. Ten cuidado, porque si seleccionas una empresa distinta, las diferencias del comparativo serán muchísimas. Una vez seleccionada la empresa, da clic en Ejecutar. Se iniciará el proceso de comparación. Al terminar, se mostrarán todas las inconsistencias entre el sistema y el aplicativo del SAT. Evalúa si afectan o no considerablemente tu formato para enviarlo al SAT. Si son muchas las diferencias,
investiga el motivo y, en su caso, corrige. Nunca pretendas transferir un formato sobre otro que ya está transferido. Si son muchas las diferencias o modificaste el formato en el sistema, considerablemente, deberás exportarlo a un formato nuevo.